Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Los 3 jueves donde el sol brilla más, o los 3 jueves más importantes del año, es lo que hemos vivido en estas últimas semanas: Jueves Santo, Jueves de la Ascensión y el Jueves de Corpus. Es lo que estamos viviendo junto a Jesús sacramentado, y cuántas tradiciones rico en cultura para nuestro país, que no podemos dejar de hablar sobre este gran día. Ya lo hemos hecho en las diferentes transmisiones. Hablar del Jueves de Corpus, cómo lo vive Guatemala, no solo la ciudad capital, cómo lo vive la antigua Guatemala, cómo lo viven los diferentes departamentos, los diferentes municipios. Hay corpus gigantes donde hay mucha participación del pueblo católico de Guatemala. Licenciado, qué gusto. Bueno, es un gusto. De verdad que la festividad del Corpus es sumamente importante. Tenemos que verla dentro de la cultura como uno de los ciclos anuales que llenan una serie de requisitos o manifestaciones populares. Cuando hablamos de ciclos para la cultura popular, nos estamos refiriendo a periodos durante el año marcados por un tema religioso, pero estos ciclos tienen una duración precisa, y durante su duración se llevan a cabo una serie de elementos culturales. Para entenderlo más, el año lo vamos a dividir por el ciclo de la Cuaresma y la Semana Santa, el cual está marcado de miércoles de ceniza a domingo de resurrección. En este periodo de un poquito más de 40 días vamos a encontrar música, alfombras, altares, gastronomía, imaginería, tradición oral, pero sobre todo las procesiones. Está marcado por el color y por el olor, en este caso el olor del pino en conjunto con el corozo. Tenemos el ciclo de Corpus Christi, que está situado del Jueves de Corpus Christi, que es una fiesta móvil de acuerdo a cómo haya sido el domingo de resurrección. En este caso, la liturgia manda lo siguiente: la Pascua del Señor, 40 días después, es Jueves de la Ascensión. 50 días después de la resurrección es Pentecostés. La semana siguiente a Pentecostés es la Santísima Trinidad, y durante la semana de la Santísima Trinidad se marca el jueves como festividad de Corpus Christi, la cual en Guatemala se prolonga incluso hasta agosto, y en algunos casos a principios del mes de septiembre. Está marcado por colores, básicamente blanco, amarillo, flores muy específicas, las flores blancas y amarillas, dentro de ellas las gladiolas, las azucenas, los nardos. Su aroma que lo identifica son las frutas en común y el olor de las flores que hemos mencionado. Su gastronomía está marcada básicamente por el pepián de Corpus, asimismo los chiles rellenos de Corpus. Y finalmente el último ciclo sería la Navidad, la cual en el caso de Guatemala está marcada de la quema del diablo o luces de la Virgen el 7 de diciembre al 2 de Candelaria, con su color, sus olores, su gastronomía. Pero en cada una de estas temporadas el pueblo manifiesta, esplende, y hay muchísimas manifestaciones como las hemos mencionado.
Entonces ahora estamos viviendo el Corpus Christi. En el caso de Guatemala, el Corpus Christi se celebra desde el establecimiento de la ciudad de Santiago de Guatemala en el Valle de Almolonga. Vamos a tomar en cuenta que la festividad de Corpus Christi tomó un carácter universal por Urbano VII en 1264. Esta fiesta se expande y esplende en toda Europa. Es así como se traslada a América. En Guatemala, en 1534 se establece el Obispado de Guatemala, Francisco Marroquín, quien poco después tomará el cargo como obispo de Guatemala. Es decir, entonces ya está oficialmente fundada la iglesia en Guatemala y tienen que llevarse a cabo entonces todas sus funciones locales y universales. Y una de las primeras celebraciones registradas va a ser el Corpus Christi. En esta procesión participaban todos los gremios de artesanos que habían en esta ciudad, que por muy poco tiempo estuvo establecida como capital en este Valle de Almolonga. Pero debo de resaltar que la ciudad, después de la inundación, pues decide trasladarse al próximo Valle de Panchoy. El ayuntamiento sesiona por primera vez el 10 de marzo de 1543, mientras que el obispo Francisco Marroquín traslada a la iglesia a una nueva sede de la capital en la procesión de Corpus Christi del año 1543. Ahí podemos ir midiendo entonces la importancia que tiene en Guatemala la devoción, el arraigo al Santísimo Sacramento. Muchas veces decimos que en Guatemala la fe se ha mantenido gracias a algunos pilares fundamentales que la sostienen, que son la fe en el Santísimo Sacramento y en la Virgen María. Son fundamentos de la fe en Guatemala. Entonces, esta fe se demuestra en las procesiones de Corpus que se llevan a cabo en todo el país, no solo el jueves de Corpus. Ya hemos hablado de que se extiende. ¿Y que vamos a encontrar? Bailes de gigantes, de cabezudos, de moros. En algunos casos vamos a encontrar registros importantes de música, de tambor, de pito, la parte gastronómica, la parte de los altares, música propia para el Santísimo. Por lo tanto, creo que estamos viviendo una época muy hermosa a medio año. Ya estamos a medio 2026. Licenciado, ¿y usted comió su pepián? Por supuesto que no pierdo las costumbres. Y hay que mantener nuestras tradiciones. Exactamente, yo recomiendo esto. Estamos viviendo en un mundo globalizado, eso muy bien, porque estamos compartiendo con el mundo, sabemos lo que pasa, lo que sucede, que es el mundo, y hay una globalización económica, una globalización cultural. A esta le debemos de tener también mucho miedo, porque va a tratar de poner un patrón general para todos sobre lo que serían las culturas locales. Por lo tanto, es aquí donde nosotros debemos de reaccionar y hacer valer nuestras propias tradiciones, nuestra propia cultura, no dejándonos absorber y ser igual que todos. Debemos de seguir manteniendo esa identidad. Parte de nuestra identidad es la gastronomía. Por supuesto que el jueves de Corpus en Guatemala se ha marcado por un pepián, pero no es un pepián común. En primer lugar, el pepián está declarado como patrimonio cultural intangible de la nación. Hay variedad de pepianes, hay pepián canche, pepián negro, hay pepián que está con tortilla quemada, con francés quemado, etcétera. Pero el jueves de Corpus... Quemado se refiere a quemado.
Sí, o sea, para hacer el pepián negro, en una sartén se ponían pirujos o franceses Quemados. hasta que se quemaran, o tortillas quemadas, y luego estos se molían fina, muy fino, y eso le daba un espesor y un color negro. Ese es el que se llama pepián negro. Pero nosotros comúnmente en Guatemala estamos comiendo lo que sería el pepián canche, que no lleva precisamente esa miga quemada o la masa quemada de la tortilla. Bueno, hay variedad y en cada región de Guatemala el pepián tiene su propia identidad, pero el pepián tiene también sabor a fiesta, porque las fiestas patronales en los distintos lugares de Guatemala, incluyendo la de la Nueva Guatemala de la Asunción, hay pepianes, pero el del Corpus tiene sus secretos y yo lo quiero compartir. Por favor. Es el pepián con todos los ingredientes, pero lleva canela, lleva vino y lleva chocolate. Hay que medir la cantidad de chocolate, si no lo vamos a volver un mole. Es nada más una rajita, una tableta de chocolate para que le dé cierta dulzura y color. La canela vino y vino chocolate son los ingredientes agregados. Y 3 carnes. Este es el platito de la temporada. 3 carnes. ¿Qué 3 carnes? Puede ser el de la res, gallina. Claro. Y, de cualquiera, pero no las 3 juntas. sí, las 3 juntas. Las 3 juntas. Las 3 juntas. Pues el pepián de Corpus tiene 3 carnes. El pepián por lo general es de una sola carne. Así y no es. lleva ni vino, ni canela, ni chocolate. Recordemos entonces que también tenemos los chiles rellenos del Corpus, los cuales son también de 3 carnes. Y llevan pasas, llevan alcaparras y llevan almendra molida. ¿Y esos chiles rellenos aún los conseguimos en...? Estos chiles rellenos de Corpus son muy tradicionales en la antigua Guatemala. Espero que todavía se hagan para los domingos de Corpus, porque en antigua Guatemala además de que se celebra el jueves de Corpus, cada domingo hay un Corpus y debe de mantenerse nuestra gastronomía, porque muy fácilmente hoy podemos sustituir. Claro. Pero no, mantengamos lo nuestro. Y es que en el día a día, licenciado, en la rutina, pues a veces dejamos de pasar las festividades porque creemos que solo son los días que tenemos feriado o asueto, que las vacaciones, pero el jueves de Corpus siempre es uno de los jueves grandes del año. La chepona sonando en la Catedral Metropolitana. La chepona, impresionante escuchar la chepona. En la ciudad de Guatemala, porque a ella me refiero, porque sería muy difícil que hable de todo el país. El jueves de Corpus es de las pocas festividades que marcaban estreno. Sí. O sea, el día del Corpus Christi, las señoritas, las damas y los caballeros estrenaban. Hoy en Guatemala ya es más fácil estrenar, ya no llama la atención. Antes de estrenar era un lujo, y sobre todo indumentaria que traían de Europa, de Francia. Entonces el día del Corpus, y aquí haremos uso de un libro que se llama El tiempo viejo, Recuerdos de mi juventud, escrito por Ramón Salazar, refiriéndose a la Guatemala de 1850, y ahí nos habla precisamente de todas estas damas y caballeros en el estreno. Además, en el jueves del Corpus Christi tenemos un espacio para nuestras huertas, muy cerca de la ciudad de Guatemala. Tenemos árboles frutales. Recordemos esas peras, esos membríos, las ciruelas, las cerezas, y todo eso venía y se colocaba en el atrio de Catedral o en el Parque Central, en la Plaza Mayor. Lamentablemente hemos perdido mucho en lo que sería nuestra fruticultura, porque ya no veo yo esos grandes membríos, Claro. o esos grandes melocotones, porque muchas veces sucede que muchos se exporta
y ya no lo consumimos. Hemos llegado al caso extremo de consumir membrillos que vienen de otros países, cuando el de Guatemala tiene una característica muy particular, con un acidito muy propio, y además el membrillo marca el corpus, así como las peras. A lo largo del año hoy vemos peras, pero no son peras de Guatemala, muy sabrosas, sí, pero la pera de Guatemala había unas peras chiquititas, exquisitas. La pera café, que es la peraltada, es decir, la que tiene la forma magnífica de una pera, y la pera redonda que tiraba a tonos verdes. Las ciruelas Santa Rosa, las ciruelas amarillas, las cerezas, los melocotones, los duraznos priscos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Esto era lo que se colocaba también en las visitas, en el altar. Y ese olor de todas esas frutas, junto con las azucenas y los nardos, más el incienso, pues daban un aroma exquisito, que es el aroma de Corpus. Ahora bien, en nuestra tradición novo-guatemalense, la pera es la fruta indicada para colocar una palomita artesanal con un mensaje de cariño o de amor, y que el caballero entrega a una señorita, a su novia o a alguien que pretende. Y por su parte, si la persona está complacida, le devuelve un miquito. Antes era solo si está complacida. Solo si está complacida, si no, no. Si no corresponde, no. Por educación recibirá la persona. Claro, pero no. Pero si está complacida, no es recíproco. El gesto es devolverle en una fruta también el mico. Ahora son muy industriales, antes eran artesanales, antes eran de barro, y venían colocados con un lacito y se podían mover, y junto a una fruta se entregaba. Bueno, esto es una tradición de la Nueva Guatemala. Podemos encontrar que tanto el mico como la paloma están sembradas en un árbol que se llama el árbol del amor. ¿Y qué es el árbol del amor? Una planta un árbol o donde está el banano o el plátano. Ajá. Sí, se le quitan las hojas y ahí se siembran en el alambre el miquito y la paloma, y esto se llama el árbol del amor. Entonces aquí hay algo muy significativo, un cariño, un amor en torno pues a esta festividad de Jesús, que es amor. Pero como parte de la influencia de la ciudad de Guatemala en la época colonial, podemos entender, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que antiguamente fue la capital de Chiapas y se llamaba Ciudad Real. Ahora la capital de Chiapas es Tuxtla, pero la capital fue, en toda la época colonial, Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas. Ahí el día jueves de Corpus Christi es el día del cariño, no es el 14 de febrero, es el día del cariño en torno a la procesión del Corpus, y hay un intercambio de dulces de un pretendiente a una bella dama, se intercambian los dulces. Y también hay tradiciones muy parecidas el día de jueves de Corpus, un intercambio de dulces, una fruta y un mensaje en El Salvador. Entonces quiere decir de que todo eso es una influencia de la ciudad de Guatemala en estas ciudades que en su momento eran parte de la administración política del reino de Guatemala. Alexander, ¿ya comiste tu pepián? Me quedé con las ganas, pero realmente... ¿Ya entregaste tu paloma? Ya la entregamos ayer, entregamos pero la paloma. ¿te dieron el mico? Me dieron el mico, entonces, si no, sí, estaría deprimido. Sí, fui correspondido con una pera. Entonces sí, porque si uno entrega nada más la paloma y no hay respuesta, es que no hay interés. Así es, sí, la verdad es que sí, pero
Realmente, adentrándonos al tema, licenciado, el Corpus es una tradición realmente espectacular que fusiona también muchas cosas, y el arte no es la excepción, ¿verdad, licenciado? O sea, la altarería, ¿verdad? El tema de ver aquellas imágenes maravillosas de ángeles, inmaculadas también, que en su momento partes de piezas de orfebrería, como lo son las ánforas de plata que se utilizan, la candelería francesa o de plata también relacionada en Guatemala. Creo que es uno de los momentos en donde también vemos esa riqueza cultural artística del país. El día de ayer, pues precisamente se llevó a cabo el Corpus Christi de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, en donde vimos el esplendor de todo esto, empezando por la misma custodia que como la conocemos nosotros, la preciosa, como le conocemos, ¿verdad? Que es una pieza de la orfebrería guatemalteca espectacular, con más de 60 piedras preciosas, que al final destacan lo más precioso que es Cristo Eucaristía. La preciosa. La música, los himnos de Santo Tomás, ¿verdad, licenciado? Que fueron escritos para la fiesta. Himnos propios para Jesús sacramentado. Así es, el Pangelingua, el Cantonergo. Y esta música se entona en el momento de la visita. Así es. Cuando se está llevando a cabo la procesión de Corpus, llega a un altar, se llama un descanso. Y aquí en ese descanso hay pino, hay cortinas, el altar, como decía, la platería, la cristalería, la porcelana, el incienso, el armonio, los coros, y suenan precisamente esos motetes, o en el interior del templo. O también el tema del arte del bordado, los palios antiguos que vemos, los guiones de plata también de las cofradías del Santísimo, porque debemos de mencionarlo, ¿verdad, licenciado? Sí. Existen las cofradías del Santísimo, así como existió la cofradía de Jesús de la Merced, de Jesús de Candelaria. Están las cofradías del Santísimo que todavía resguardan sus insignias, ¿verdad? Por ejemplo, la catedral con sus copas de plata. Bueno, Quetzaltenango con el niño del Santísimo, pues, es algo espectacular también. Y además una tradición hermosísima en Quetzaltenango. Bueno, pero fuera de lo que es la ciudad de Guatemala, el interior del país, creo que vale la pena mencionar Patzún, sí, claro. De todo el país, pero no podemos hacerlo porque cada uno tiene su propia manifestación, esplendor, color, pero el que más ha trascendido es el de Patzún, por la participación de la población, la cantidad de arcos de frutas con hoja de pacaya, manzanilla, que hasta corozo hay, papeles de China, las alfombras continuas, porque es alfombra continua durante toda la procesión. Entonces sí vale la pena que vayamos haciendo un registro de todas estas manifestaciones que hay en el país. Muchas veces nos quedamos con las más mediáticas y no salimos de lo mismo, y sin embargo en Guatemala tenemos muchas manifestaciones culturales que tal vez no les hemos dado el lugar que merecen y que deberían de tener. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos nuestro país y que conozcamos todas esas tradiciones que en conjunto forman el patrimonio de nuestra nación. Los bailes, los gigantes, los moros cristianos, los gigantes, la desaparecida tarasca, la música del tambor y el pito, que no es lo mismo para la Semana Santa, porque para la Semana Santa es música fúnebre, el pito mismo es melancólico, pero para la festividad de Corpus Christi la música del tambor y el pito es distinta. Hay mucho en Guatemala que debemos de apreciar, dar a conocer, pero sobre todo proteger. Así es. Mantener nuestras tradiciones porque es la identidad de nuestro pueblo, pero tenemos una marcha fúnebre. Ya saben que somos el Más Morado y las marchas son parte fundamental de nuestra identidad. Y además también hay marchas que tienen esa relación con Jesús sacramentado. Así es, Joshua. Una de ellas, pues la obra magistral de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz,
marcha oficial también del Señor sepultado al Templo de la Resurrección, pero que nos habla precisamente del misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Continuamos viviendo este ciclo del Corpus Christi en nuestra querida Guatemala. Prepararnos porque este domingo la mayoría de parroquias salen en procesión con Jesús sacramentado a visitar las casas, hacen el recorrido en las calles. Si podemos, hagamos las alfombras, decoremos nuestros balcones, decoremos las calles, esa algarabía, la quema de pólvora, porque Jesús sale a las calles y llega a nuestras casas, a nuestros barrios, a nuestras comunidades. Creo que es la procesión más importante, la procesión de procesiones que se avecina en este domingo, no solo Guatemala, sino que en todo el mundo. El Vaticano también se prepara para su procesión del Corpus Christi. Los diferentes países, las diferentes arquidiócesis, las diferentes catedrales y parroquias del mundo saldrán en esta gran festividad. Lo celebramos el día de ayer, pero el pueblo lo recibe este domingo, que es el Día del Señor, la acción de gracias por excelencia, y además con esta gran procesión, y lo hemos hablado, también tenemos procesiones en todo el centro de Guatemala y también en toda la República. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el más morado de Guatevisión. Escúchenos también en Eventos Católicos, descargue nuestra aplicación Eventos Católicos y nosotros seguimos en Eventos Católicos. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.